las aplicaciones de las debidas diligencias, tanto para clientes, así como también para los beneficiarios finales, y hablarles un poquito acerca de los requerimientos mínimos que debe tener un manual de prevención. Sobre todo, pues, en temas bastante básicos. Esto va a depender básicamente también del tamaño y la complejidad del negocio o de la empresa. En principio, siempre hay que tener en cuenta, pues, todo lo que es el tema normativo, es decir, lo que se establece dentro de Ley 23 de 27 de abril del 2015, ley que adopta medidas en materia de prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, así como también con el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ley que hoy día está reglamentada bajo el decreto ejecutivo número 35 del 6 de septiembre del 2022, ¿no? Ley que ha sufrido diversas modificaciones. Esto hay que tenerlo siempre muy presente. Todas las modificaciones que se han ido dando en temas de normativa. Por ejemplo, tenemos Ley 21 del 2017, Ley 70 del 2019, Ley 254 del 2021, ¿no? Por otro lado, hay que tener también presente la Ley 124, que es del 7 de enero del 2020, ley que nos crea como superintendencia de sujetos no financieros y se establece el marco regulatorio de la misma. Tenemos también Ley 129 del 17 de marzo del 2020, ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, ley que está reglamentada bajo el decreto ejecutivo número 13 de marzo del 2022. Por otro lado, también tenemos acuerdos, guías, resoluciones emitidas tanto por nuestra junta directiva, así como también, pues, por parte de la superintendencia. Aspectos importantes que debemos destacar y que están contenidos dentro de Ley 23, tenemos los aspectos de las aplicaciones de las debidas diligencias, tanto para clientes, así como también para los beneficiarios finales, ¿no? La ley establece la importancia de que nosotros realicemos una identificación adecuada. Una vez identificado a nuestros clientes, asimismo también debemos verificar esa información, verificar de una forma razonable toda la información que se nos está suministrando y por último dejarla documentada. Aspecto muy importante porque esa documentación debe constar en cada uno de los expedientes, ya sea de clientes, así como también de los beneficiarios finales. Una vez realizado este primer paso, entonces, al momento de también dejar documentada la información, esa información debe estar siempre lo más actualizada posible y resguardar la información. La ley establece la conservación o el resguardo de la información por un periodo mínimo que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación contractual o la relación profesional que tengamos con el cliente. Otro de los aspectos importantes que debemos destacar dentro de la Ley 23 del 2015 son los diseños y controles para las aplicaciones de medidas preventivas, todas bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual así lo establece la recomendación número 1 del GAFI. Todas las supervisiones que realiza la Superintendencia de Sujetos No Financieros, todas están bajo un enfoque basado en riesgo, ¿no? Esto en atención a los riesgos identificados. Asimismo, pues la superintendencia también procede a todo lo que respecta a los temas de
las segmentaciones, los riesgos, ¿no? Y todo pues está bajo un enfoque basado en riesgo. Y por último, pues también nosotros tenemos el tema de las sanciones, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, el tema de las sanciones. Las sanciones hoy día, a raíz de la modificación de la ley 254, las sanciones oscilan desde $5.000 hasta $5 millones. Y pues esto es cuando son pecuniarias o financieras y de carácter administrativos. Las sanciones oscilan entonces, perdón, las sanciones conllevan para ello suspensiones, remociones de licencia, ¿no? También pues los documentos en caso de profesionales, de idoneidades, las suspensiones para ejercer la profesión o cualquier otro aspecto relacionado con las idoneidades, ya sea tanto para abogados como para contadores públicos autorizados. Por otro lado, pues ya para ir adentrando más que nada al tema que ustedes podrían estar un poquito más interesados, que es con relación al contenido de la resolución IREX 001-017, resolución de 3 de abril del 2017, propiamente en su artículo 8, ¿no? Que allí se señala los requerimientos mínimos que debe contener un manual de prevención. Esta resolución está en nuestra página web de la superintendencia. Allí ustedes pues pueden consultar mucho material didáctico y pues así ir teniendo una pequeña biblioteca y también puede servirle de consulta para cualquier duda que ustedes tengan. Esta resolución establece pues todo lo respecto a los cumplimientos de los mecanismos de prevenciones y controles de riesgos con relación a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos que propiamente en el artículo 8 de esta ley, perdón, de esta guía o esta resolución, pues básicamente sus objetivos es tratar de explicar desde un punto de vista teórico-práctico las definiciones e importancias que debe contener un manual de prevención para así determinar la importancia de las definiciones, de elementos que componen el manual de prevención, ¿no? Por otro lado, dentro de sus objetivos específicos, esta capacitación va a tratar de reforzar el conocimiento de las obligaciones que se tienen como sujetos obligados de conformidad con el régimen de prevención. ¿No? Es importante tener presente también entender las aplicaciones de conceptos básicos dentro de este régimen de prevención y determinar la importancia de las aplicaciones de políticas, procesos, procedimientos que deben estar previamente establecidos dentro de un manual de prevención. Tenemos pues que el manual en principio debe contar con múltiples definiciones, como por ejemplo blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, temas de definiciones de debidas diligencia, de riesgos, de enfoque basado en riesgos, de cliente, beneficiarios finales, de PEPs, entre pues otras cantidades de definiciones que debe contar con el manual de prevención. Por otro lado, pues también es importante destacar en el proceso de elaboración qué partes deben intervenir dentro de este manual para la confección del mismo. Deben intervenir en principio, pues, las máximas autoridades, ya sean gerencias o juntas directivas, gobiernos corporativos, dependiendo de cómo esté estructurada cada una de las empresas, ¿no?
para las cuales pues se crean las mismas. También de parte de personal clave, inclusive pues hasta muchas veces involucrar a todo el personal para este tema. Con lo que respecta al proceso de aprobación, es importante que las máximas autoridades de la empresa sean las que den un visto bueno, den las aprobaciones de estos manuales de prevención. Por otro lado, también está la divulgación del mismo, es dar a conocer que hay un manual de prevención a todos los empleados, a todos los colaboradores, pues incluyendo desde arriba, desde los altos mandos dentro de una empresa. Plasmar todos los documentos legales y también es importante establecer pues las sanciones que esto podría acarrear si no se cumple con el contenido del manual de prevención. Debe haber un sustento normativo, todas las leyes vigentes, empezando desde la ley 23, ¿no? Y todo lo que atañe a las modificaciones de la ley, decreto ejecutivo 35, si se han emitido guías, resoluciones o acuerdos. Todo eso es importante contenerlo dentro del manual. En el artículo 8 de esta resolución, la IREC 001-017, establece en principio que debe contener de una forma descriptiva todo lo que es la parte organizativa de la empresa, ¿no? Aquí pues se debe tener claro si hay sucursales, si hay filiales, ¿no? Si hay subsidiarias. También pues quiénes son los responsables de el cumplimiento de este manual de prevención, si hay algún tipo de comité de cumplimiento, pues todo eso hay que también dejarlo plasmado en el manual, si ustedes tienen código de ética. Asimismo, debe estar también dentro de su manual de prevención. El manual debe estar acorde al tamaño, a la complejidad de su negocio, de las actividades que ustedes realizan o que prestan, ¿no? También, pues, en cuanto a la descripción de una forma administrativa, allí, pues, hay que atender todo lo que comprende la jerarquía dentro de la organización o dentro de la empresa. Allí se debe identificar los puestos, las funciones, las jerarquías, a quién se reporta. Todo esto es importante ir desglosándolo dentro del manual, ¿no? Es importante que la redacción debe ser clara, todas las descripciones de las funciones de los puestos debe ser descrita de una forma clara, sencilla, concisa, ¿no? Debe también incluir las características básicas dentro de cómo están allí distribuidos, ¿no? Dentro de esta metodología administrativa que trata el artículo 8 de esta resolución, también es importante allí destacar o plasmar un diagrama de flujo de cada uno de los procesos que conlleve los ofrecimientos, ya sea de los productos o servicios que ustedes brinden, ¿no? En cuanto pues a la atención que ustedes tienen con relación a los clientes, los procedimientos que van a ejecutar cada una de las personas, qué tipo de herramientas tecnológicas ustedes van a utilizar o van a implementar, los diagramas de flujo con relación a la atención a los clientes, descripciones de los mitigadores de riesgo, qué controles ustedes van a aplicar para mitigar esos controles, esos mitigadores de riesgo, políticas, controles, procedimientos, herramientas tecnológicas,
quién es el personal responsable de esto, hacer una explicación de criticidad, perdón, en cuanto a la segmentación de los clientes, ¿no? Por ejemplo, si son de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, cuál va a ser la probabilidad o el impacto que ocurra o que ocasione si se llega a realizar o a materializar algún delito precedente al blanqueo de capitales, ¿no? Cómo ustedes van a hacer las segmentaciones de estos clientes dentro de sus matrices de riesgos. Es importante que ustedes también la establezcan, cómo van a ponderar a los clientes de riesgo alto, de riesgo medio o de riesgo bajo, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto que esto ocasionaría, qué tipo de controles van a implementar. ¿No? Es importante, pues, tener todo esto presente dentro de los manuales de prevención. Por otro lado, pues en temas de la metodología para aplicar las debidas diligencias en atención a la forma de cómo debemos segmentar a los clientes con un enfoque basado en riesgo, ¿no? Tal cual así lo establece la recomendación número 1 del GAFI. ¿Qué trato nosotros vamos a darle a los clientes PEPs, es decir, personas expuestas políticamente, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Allí, pues, todo siempre bajo un enfoque basado en riesgo. Hay que tener en cuenta. No sé, ¿ustedes me escuchan bien? Porque estaba viendo el chat que dice una persona que no escuchaba, no sé. Gracias. Entonces, pues es importante que ustedes tengan presente todo esto, las segmentaciones de sus clientes, cómo ustedes los van a tener, qué tipo de aplicación de medidas de diligencia ustedes van a aplicar en atención a la segmentación de los clientes. Recuerden que si tratan ustedes clientes con alto riesgo, como por ejemplo los PEPs, los familiares cercanos a los PEP o los estrechos colaboradores de estos PEP, pues es importante que ustedes así lo tengan en consideración y aplicarle entonces debidas diligencias ampliadas o reforzadas. La ley también pues establece que si tenemos clientes que se realizan operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo, es decir, que superan el umbral, hay que aplicar debida diligencia ampliada o reforzada, o si proceden de países listados de alto riesgo, o si una vez hechas nuestras evaluaciones de riesgos también nos representan un riesgo alto, pues también entonces aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. Y por ende, pues si aplicamos una debida diligencia ampliada o reforzada, de igual modo la ley establece, al igual que dentro del decreto ejecutivo 35, que esta actualización debe ser anualmente, ¿no? Debemos también tener presente lo preceptuado en el artículo 26, debemos hacer una identificación adecuada, una verificación razonable, así como también pues nosotros debemos dejar documentada toda la información pertinente, sea tanto de cliente como de beneficiarios finales. Dentro de los criterios para el seguimiento transaccional, ¿no? Y esto en el decreto ejecutivo 35, así señala que en atención al riesgo, ¿no? Y en caso entonces de proceder, debemos requerir información
acerca del perfil tanto financiero como el perfil transaccional. Es importante hacer un análisis, ¿no? Una investigación de cada uno de estos clientes, como por ejemplo, allí hay que atender si son de alto riesgo y vamos a solicitar información tanto de perfiles financieros y transaccionales, pues debemos también allí tener presente muchas veces allí cuál es el comportamiento o la conducta que va mostrando el cliente a lo largo de la relación que vamos teniendo con el mismo, ¿no? Esos son pequeños elementos que hay que tener presente dentro del manual de prevención. Cómo vamos a hacer nosotros los reportes, ya sea reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, si vamos nosotros a obtener como política que vamos a recibir pagos en efectivo, entonces pues recuerden allí que se debe hacer los reportes mensualmente, o si muy ocasionalmente nosotros vamos a recibir eso porque tenemos uno que dos clientes que pues sí puedan que nos paguen en efectivo, ¿no? Entonces optar por alguna declaración semestral, ¿no? Y entonces también establecer el periodo por medio del cual nosotros vamos a hacer reportes ante la UAF con relación pues a las declaraciones semestrales. O si vamos a adoptar como política que nosotros no vamos a recibir pagos en efectivo o no se va a realizar esos tipos de transacciones, entonces podemos optar por una declaración jurada definitiva, ¿no? Y que nosotros sí no vamos a utilizar estos medios de pago en efectivo, sino que todos los pagos que se nos hagan van a ser a través de transferencias electrónicas, ¿no? Todo eso ustedes así lo deben establecer dentro de sus manuales de prevención. Por otro lado, ¿cómo vamos a dar el tratamiento también a si estamos en presencia de operaciones inusuales, cuando estas operaciones dejan de ser inusuales y se convierten en operaciones sospechosas? ¿Cómo vamos a tratar este tema de las operaciones sospechosas? Se ha emitido pues también una resolución, que es la resolución S01, S02-2021 con relación a los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si vamos entonces a aplicar y hacer reportes de operaciones sospechosas, recuerden establecer allí todo lo pertinente al tema de la confidencialidad, no solamente cómo es el trámite para realizar estos reportes de operaciones sospechosas, sino plasmar, porque es muy importante el tema de la confidencialidad, ¿no? Recuerden que en temas de ROS es totalmente confidencial, no se debe revelar a nadie que ustedes están enviando el ROS. Por eso es importante allí destacar ese tema también de la confidencialidad. Tenemos entonces, también se han emitido guías de señales de alerta. Toda esta documentación está visible en la página de la UAF, ¿no? Esto les puede servir a ustedes para ir así desglosando un poco varios puntos sobre ello que ustedes van a hacer en caso de los reportes de operaciones sospechosas. Si no es un reporte de operación sospechosa, entonces el tema de los reportes de las señales de alerta, porque así también ellos han emitido una resolución, cómo vamos a hacer estos reportes, estos informes ante la UAF, ¿no? Por otro lado, la importancia de las verificaciones de las listas restrictivas o vinculantes, tanto locales como internacionales. Hay muchas fuentes abiertas que ustedes pueden consultar sin necesidad pues de que se tenga que incursionar o incurrir en un gasto grande como cualquier otro
estas herramientas tecnológicas. Si ustedes están en la capacidad, pues bienvenido sea. Si no, también ustedes pueden consultar listas que están dentro de las fuentes abiertas. Lo que sí es una lista vinculante y restrictiva que deben consultar es las listas ONU, es decir, las listas que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No solamente deben verificar las listas, sino que dar respuestas de las mismas, y todo eso hay que contemplarlo porque la ley establece también un periodo para dar respuestas de estas listas ONU, ¿no? Por otro lado, pues es importante que ustedes allí establezcan cuáles son las listas, cómo van a verificar tanto a clientes como a beneficiarios dentro de esa lista, cada qué tiempo van a actualizar esa información. Tenemos por otro lado, pues, los mecanismos de sistemas de controles internos que debemos cumplir, como por ejemplo, tener presente qué tratamiento vamos a nosotros aplicar en temas de conocimiento ampliado del PEPS. Primero hay que tener la definición clara de qué es un PEP, ¿no? Cuando entonces una persona es un PEP, el periodo para el cual deja de ser un PEP, ustedes así deben también de tenerlo allí plasmado dentro de sus manuales. Todo lo concerniente al título sexto con relación pues al congelamiento preventivo. Por otro lado, los reportes ante la UAF, reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas, las verificaciones de listas ONU, ¿no? Y en temas de aplicaciones de debidas diligencias, ¿cómo ustedes van a tratar el tema si un cliente no les brinda información, por más que ustedes han cruzado correos, han llamado, han hecho una infinidades de diligencias para contactar al cliente y que el cliente le brinde la información que ustedes le están requiriendo? Pues no tocará más que aplicar lo que establece el artículo 36 de Ley 23, que es la prohibición de establecer una relación o de realizar una transacción, ¿no? Este artículo también es de suma relevancia dejarlo así plasmado dentro del manual de prevención. Otra, pues, son las metodologías para la evaluación de los nuevos productos y servicios que ustedes van a ofrecer a cada uno de sus clientes. Por ejemplo, en temas de ubicación geográfica, en temas de ofrecer nuevos productos y servicios a esos clientes, donde esos clientes están ubicados, ¿no? También, pues, en cuanto al uso de nuevas herramientas tecnológicas para los desarrollos de los nuevos productos y servicios existentes, y todo lo pertinente a los temas de las sanciones o las multas. Recuerden que es importante no solamente establecer el rango de las multas, también los criterios para las imposiciones de multas, lo que podría también ocasionar en caso de que sean multas administrativas o disciplinarias, ¿no? Esto es importante establecerlo dentro del manual de prevención. En el decreto ejecutivo 35, allí también se establece que dentro de los mitigadores de riesgo está contemplado los manuales de prevención, que deben allí establecerse políticas, procedimientos, ¿no? Quién va a ser el responsable de establecer los controles internos. Por ende, pues es importante que cuente con la aprobación de la alta gerencia o de un gobierno corporativo o de junta directiva, o puede ser de los socios, los directores o cualquier otro que tenga funciones equivalentes, es decir, que tenga algún tipo de
poder de decisión o de mando dentro de una empresa. Ellos deben establecer, van a ser los responsables de establecer los controles que se deben aplicar y también pues en temas del monitoreo. Tenemos también dentro del decreto ejecutivo 35 y de la ley 23, allí se deben establecer las obligaciones que nosotros tenemos como sujetos obligados no financieros, los registros ante la UAF, los registros ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Es obligatorio por ley, artículo 44 de ley 124, que todo aquel que sea un sujeto obligado no financiero debe estar registrado ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros. También es importante que se registren ante la UAF, ¿no? La persona designada ya sea como enlace o como un oficial de cumplimiento, puesto que esta persona, dentro de otras funciones, también va a tener la de hacer los reportes correspondientes ante la UAF. Por eso, pues, es importante la designación también de esta persona enlace u oficial de cumplimiento que debe estar registrada ante la UAF y pues una vez también se le envíe un formulario al sujeto obligado no financiero que debe estar registrado. En ese formulario debe indicar quién es la persona enlace o el oficial de cumplimiento. Otra de las obligaciones es establecer políticas, procedimientos y procesos, es decir, contar con un manual de prevención, debe tener una segmentación de sus clientes, tanto de forma cualitativa, cuantitativa, por ende es importante contar con una matriz de riesgo, ¿no? Y previo a ello, pues debe hacerse evaluaciones de riesgo. Primero, una evaluación como sujeto obligado, tal cual lo establece hoy día el decreto ejecutivo 35, y posteriormente, pues, hacer una evaluación de riesgo con relación a cada uno de sus clientes. Cómo ustedes van a tratar todo el tema de aplicaciones de debidas diligencias, tanto para clientes, empleados, beneficiarios finales. En algunos casos, también está el tema de los proveedores. Actualmente, la resolución sectorial para inmobiliario y construcción, pues todavía no se ha establecido de una forma taxativa que se debe aplicar debidas diligencias a los proveedores, pero si ya alguien lo ha ido implementando, ¿no? Como una medida de sana práctica, bienvenido sea, puesto que así ustedes van conociendo mejor con quienes ustedes están haciendo negocios, ¿no? El tema del seguimiento, la actualización, el monitoreo, hay que dejarlo plasmado dentro del manual. Si bien es cierto, la ley establece que la actualización para todos aquellos clientes que ustedes aplican debida diligencia, empleado reforzada, porque el riesgo es alto, sí establece que debe ser anual. Para este sector inmobiliario y construcción, aún no se ha establecido un periodo para cuando ustedes aplican debidas diligencias básicas o simplificadas. Lo que sí es que ustedes sí deben plasmar dentro de sus manuales de prevención con cada periodicidad o con qué tiempo ustedes van a dar un monitoreo, van a dar un seguimiento o van a actualizar la información con relación a estos tipos de clientes que son de clientes de riesgo bajo, ¿no? Cuando ustedes van a actualizar toda la información. Eso debe estar contenido dentro del manual. Por ejemplo, si decidimos que nosotros todo lo que es de riesgo bajo, esto es como un ejemplo, vamos a actualizar la información cada 3 años, entonces así debe constar en el manual. Esto es como un ejemplo,
No es que está en ninguna normativa, salvo para el sector de profesionales, sí se ha establecido que hay un término para actualizar la información cuando se trate de clientes de riesgo bajo. Para el resto de los sectores aún no se ha establecido y por ende, vuelvo y repito, eso sí deben ustedes dejarlo plasmado en cada uno de sus manuales, cada qué tiempo ustedes van a actualizar la información. En caso de así ameritarlo, porque el riesgo es alto, entonces requerir información sobre los perfiles, ya sean financieros, transaccionales, ¿no? En temas de la actualización que se me había pasado indicar, es importante también tener en cuenta que aplicarse debidas diligencias a los empleados o los colaboradores, tal cual pues establece así el artículo 42, hay que establecer una política de conocimiento del empleado, ¿no? Debemos saber de una forma adecuada la selección de cada uno de estos colaboradores, debemos observar la conducta de los mismos, ¿no? Sobre todo, pues, aquellos que tengan algún tipo de trato, comunicación de los clientes o que recepten dinero por parte de los clientes o que laboren en áreas sensibles, tal cual así lo establece la normativa, como por ejemplo en las áreas de auditoría, de tecnología, de recursos humanos, ¿no? Hay que establecer un perfil de el empleado o colaborador. Esta información también hay que actualizarla, ¿no? Mientras dure toda la relación laboral de ese empleado o colaborador. La actualización continua del régimen interno de prevención. Continuamente hay que actualizar todo lo que es el tema de la prevención, los controles internos que vamos a implementar para mitigar los riesgos, la conservación de la documentación. Recuerde que la conservación o el resguardo de la información debe ser mínimo 5 años. Así lo establece la ley. Una vez terminado, finalizada la relación de negocio, la relación contractual o la relación de negocios con los clientes, ¿no? Los análisis de operaciones inusuales, cuando las operaciones dejan de ser inusuales, se convierten en operaciones sospechosas. Entonces, de allí están las obligaciones de los reportes, ¿no? Sobre todo los reportes de operaciones sospechosas, también los reportes de transacciones en efectivo, cuasi efectivo, listas ONU, y la importancia de las capacitaciones. Capacitaciones que deben ser continuas y en temas específicos, tal cual está plasmado dentro del artículo 47 de ley 23. Recuerden que también está la obligación de capacitar a sus empleados o colaboradores. Cada qué tiempo se van a capacitar sus empleados o sus colaboradores, es decir, ustedes si lo van a tener marcado por horas, hombres, ¿no? Todo eso es importante tenerlo resaltado dentro del manual. Otro de los requisitos mínimos que debe contener el manual son metodologías para la determinación de nuevos productos y servicios. Si ustedes van a ofrecer nuevos productos o nuevos servicios, cuando ustedes van así a plasmarlo, qué trato van a dar con relación a esos nuevos productos y servicios, ¿no? El uso de las implementaciones de herramientas tecnológicas, también pues la prohibición de establecer relaciones comerciales o profesionales con los clientes si no les colaboran en temas de la información que ustedes requieren, perdón, para las aplicaciones de las debidas diligencias, los flujos de los procesos, las políticas, los procedimientos, quiénes van a aprobar toda esta información,
También el marco legal, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, guías, ¿no? Todas las recomendaciones, lo que establecen los estándares internacionales. Todo esto es importante plasmarlo dentro del manual y la obligatoriedad de la aplicación y las sanciones por incumplimiento. Debe tener una estructura o puntos allí señalados de todo lo que son los programas de prevención, quiénes son los responsables de esta ejecución, las responsabilidades que se tienen por parte de otras áreas que también pues tienen cierta responsabilidad en materia de prevención. La persona designada como enlace o el oficial de cumplimiento, a quién va a reportar, cómo lo va a reportar, información de todo lo que es la prevención. Si nosotros también vamos a utilizar evaluaciones independientes o auditores externos, ¿no? Todo esto debemos plasmarlo dentro del manual de prevención. Es importante los conceptos o las definiciones y también el tema de riesgo, señalarlo en el manual de prevención y enfoque basado en riesgo. Las definiciones tal cual están descritas en normativa, como por ejemplo enfoque basado en riesgo, ¿no? Que no es más que los procesos que utilizan o deben utilizar tanto los sujetos obligados no financieros, así como los organismos de supervisión, según la comprensión de los riesgos para poder entonces adoptar medidas en materia de prevención y aplicar entonces los mitigadores correspondientes. Recuerden que a mayor riesgo, entonces hay que requerir mayor información, hay que intensificar toda la información y por ende, pues en aplicaciones de debidas diligencias, allí entonces se deben aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. En tema de riesgo, hay que tener presente que el riesgo no es más que las probabilidades de ocurrencia de un hecho, una acción o cualquier tipo de omisión que pueda afectar, pues, la capacidad de poder lograr los objetivos o las metas que nosotros tengamos trazadas dentro de nuestras empresas, ¿no? Y puedan entonces afectar todo lo que se tiene ya presupuestado, cómo pueden afectar la imagen de nuestras empresas o la institución, ¿no? O la organización. Hay que tener en cuenta aquí cuáles pueden ser las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que esto podría ocasionar en caso de que se llegue a producir. Uno de los impactos muy fuertes que se podría tener también, y es un riesgo que está muy relacionado, está el riesgo reputacional, pues que afecta grandemente la imagen, el prestigio, ya sea de la empresa, de una organización, institución o de una persona. Por otro lado, también pues dentro del decreto ejecutivo 35 es importante destacar allí los procesos para identificar, autoevaluar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar todos los riesgos relacionados con los productos y servicios que nosotros brindamos o las actividades que nosotros realicemos. En la evaluación de riesgo hay que atender a los factores de riesgos. Clientes, ¿cómo vamos a tratar el tema de los clientes? De los productos y servicios que ofrezcamos, la ubicación geográfica, los canales de distribución, comercialización, ¿no? Todo esto dependiendo también del tamaño y la complejidad del mismo.
También dentro de la evaluación de riesgo hay que atender a la evaluación de riesgo nacional, a los informes de riesgos sectoriales, a todas las informaciones emitidas por las autoridades competentes, ¿no? Estas evaluaciones deben realizarse una vez al año, deben dejarse documentadas, porque recuerden que la superintendencia tiene facultades o potestades de requerir información sobre la evaluación de riesgo, así como también pues del manual de prevención. Es importante que se plasme en temas de evaluación de riesgo, ¿no? Toda la documentación pertinente de estas evaluaciones. Hay que considerar, vuelvo y repito, los factores de riesgo, mantener actualizadas estas evaluaciones de riesgo, aplicar mecanismos para proveer información sobre las evaluaciones de riesgos. Es importante tener claro que las obligaciones derivadas del régimen de prevención pues acarrean grandes responsabilidades. Por eso es importante tener allí también un punto donde se resalte todo lo atinente a el riesgo. Dentro de las aplicaciones de las debidas diligencias, que debe ser clientes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, así como también a beneficiarios finales, ¿no? En temas de cliente, establecer dentro del manual todo lo pertinente a la determinación de los tipos de clientes, es decir, cómo nosotros vamos a seleccionar los clientes, cómo vamos a segmentar a cada uno de los clientes en atención pues a jurisdicciones consideradas como de alto riesgo, qué actividades o qué productos o servicios nosotros vamos a ofrecer. Para ello, pues, tener formularios de vinculación, verificación de la información de los clientes, la categorización o la segmentación de los mismos, perdón, qué tratamiento vamos a aplicar cuando los clientes son de riesgos altos, como por ejemplo si tenemos PEPs o si proceden de jurisdicciones de alto riesgo. También pues, perdón, un seguimiento o un monitoreo con relación a la transaccionalidad, esto dependiendo del riesgo, cómo vamos a hacer los análisis de esta transaccionalidad y la actualización pues de los clientes en atención a los niveles de riesgo. Recuerden que si aplicamos debidas diligencias ampliadas o reforzadas porque el riesgo alto, inmediatamente pues allí sí la actualización debe ser anualmente. La aplicación de la debida diligencia debe ser siempre, ¿no? Y pues allí la normativa establece algunos criterios que para aplicar debidas diligencias, como por ejemplo, cuando se establezcan algún tipo de relaciones, ya sea contractuales, profesionales o de negocios con los clientes, cuando se realicen algunos tipos de transacciones, ya sean ocasionales o por encima del umbral, cuando existan operaciones inusuales que puedan estar relacionadas con delitos al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También, pues, hay que actualizar la información, verificar las mismas, hay que tener conocimiento de la naturaleza del negocio del cliente, aplicar el seguimiento continuado de la relación de negocio, tener presente que en temas de debidas diligencias ampliadas o reforzadas, vamos siempre a aplicárselas si tenemos clientes PEP o beneficiarios finales PEP o estrechos colaboradores o familiares cercanos a los PEP, ¿no? Si se manejan altos volúmenes de dinero en efectivo, cuasi efectivo, si proceden de países listados de alto riesgo o si de conformidad con la evaluación nacional de riesgo representan riesgos altos
O si una vez hecho nosotros estas ponderaciones, estas evaluaciones de riesgo, y a nosotros también nos arroja un riesgo alto, entonces aplicar debida diligencia ampliada o reforzada. En temas de beneficiario final, la ley también establece la importancia de que nosotros hagamos una identificación adecuada y una verificación razonable en temas de lo que es el beneficiario final. Para ello también es importante establecer una definición de beneficiario final. Beneficiario final siempre, siempre, siempre debe ser una persona natural, ¿no? Al final, pues muchas veces nos puede indicar que es persona jurídica. Hay que tener en cuenta que el beneficiario final siempre, siempre debe ser una persona natural. También hay que plasmar los criterios para la determinación o la identificación y verificación del beneficiario final, tal cual pues así está plasmado. Tanto dentro del decreto ejecutivo 35 como dentro de la ley 129 del 2020, ¿no? Puede ser por medio de la posición o por medio de la participación accionaria, puede ser por medio del control o cualquier otro mecanismo, como por ejemplo influencia significativa. Todo esto hay que tenerlo presente para poder llegar a identificar al beneficiario final, y también es importante verificar que en efecto este sea un beneficiario final. Si no logra identificar al beneficiario final, pues y en una supervisión así se ha demostrado, porque usted dentro de su manual no tiene plasmado cómo va a realizar estas verificaciones, pues podría ser objeto de algún tipo de sanción. Recuerden que si ya una vez ustedes han agotado todos los mecanismos, hay que establecer también dentro del manual lo que establece el artículo 36, que es la prohibición de establecer una relación o de realizar algún tipo de transacción, y por ende entonces realizar un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa. Está la actualización y el resguardo de la información. Esto siempre hay que tenerlo presente, que el resguardo o la conservación debe permanecer como mínimo 5 años contados a partir de la terminación contractual, profesional o de negocio con el cliente. En cuanto a información sobre los perfiles financieros y transaccionales, pues previo a ello hay que tener una definición: qué se entiende por perfil financiero, qué se entiende por perfil transaccional, en caso pues de que así lo requiera, y toda vez que los riesgos sean altos, si nosotros vamos a aplicar o vamos a requerir información acerca del perfil financiero, qué tipo de información o documentación vamos a requerir. En el decreto 35, pues allí se establece que nosotros podemos solicitarle entonces al cliente, si es perfil financiero, declaraciones de rentas, talonarios de pago o fichas de pago, cartas de trabajo, estados de cuentas bancarias, estados financieros, ¿no? Si es con relación a el perfil transaccional, también entonces podemos nosotros requerir del cliente o solicitarle al cliente, ya sean facturas, recibos de pago, actas, contratos, documentos de soporte, donde allí podamos verificar la transacción que, que ha sido realizada por parte del cliente, ¿no? Eso es importante tenerlo presente con relación a los perfiles financieros y transaccionales.
Otro de los aspectos que, como bien ya les había indicado, es también allí colocar cómo ustedes van a aplicar la política de conocimiento del empleado, tal cual está dentro del artículo 42, cómo vamos a hacer esa selección del personal o el reclutamiento del mismo, el tema de inducción, cómo va a ser la inducción, quién le va a dar la inducción, cada qué tiempo vamos a actualizar la información de nuestros empleados o colaboradores, el seguimiento que le vamos a dar, en temas de capacitaciones, cómo vamos a capacitar al empleado, cada qué tiempo va a obtener capacitación, ¿no? Todo eso debe estar contenido dentro de el manual. Si hay un programa de capacitación, ¿no? La política de conservar los documentos, también qué otros temas o política vamos a implementar con relación a nuestros empleados o colaboradores que nos permitan a nosotros como sujetos obligados también mitigar riesgos, por ejemplo, temas de corrupción, temas de cualquier otro delito precedente al blanqueo de capitales, también temas en temas de la tecnología. Los reportes ante la UAF, cómo vamos a darle el tratamiento de los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, si lo vamos a hacer mensualmente, recuerden establecer el periodo, si es de forma muy ocasional, podemos entonces optar por las declaraciones semestrales, allí también establecer el periodo mediante el cual nosotros debemos hacer estos reportes si son semestralmente ante la UAF, o si vamos a establecer como política que nosotros no vamos a realizar ningún tipo de operaciones o transacciones en efectivo. Entonces ya tenemos allí como política y hemos optado por las declaraciones juradas, así establecerlo dentro de nuestros manuales, ¿no? En temas, pues, de los reportes de operaciones sospechosas, todo lo que está contenido dentro de la resolución S02-2021, en temas, pues, de examinar las operaciones inusuales, cuando estas operaciones dejan de ser inusuales, se convierten en operaciones sospechosas, ¿no? También están las guías para las señales de alertas y entonces las contestaciones o las respuestas a listas ONU una vez verificadas las mismas, el tema de la confidencialidad de los ROS, es decir, de los reportes de operaciones sospechosas, todo esto está así desglosado en ley, pero en la resolución IREC 01, allí se pues establecen temas puntos mínimos, requerimientos mínimos que deben contener el manual y ustedes así lo van a ir ampliando un poco más en atención a las normativas, ¿no? Cuando se genera un ROS, ¿qué documentación debemos aportar con este reporte? Y pues ya sea que se lo hagamos a los clientes, a los directores o a los empleados, ¿no? Todo eso es importante allí destacarlo. Y por último, el tema de las sanciones, ¿no? Sanciones que pueden ser disciplinarias o administrativas, lo que conllevan si se nos llegan a aplicar estas sanciones, las financieras o pecuniarias, las multas que oscilan desde $5.000 hasta 5 millones, los criterios para establecer las aplicaciones de estas sanciones o estas multas, ¿no? Todo eso es importante destacar. Y por último, pues, como una de las recomendaciones que siempre hacemos, primero, no copiar el manual de cualquier otro sujeto obligado no financiero. Al momento en que se realiza una supervisión, el funcionario de la superintendencia probablemente se va a dar cuenta
que el manual que usted tiene, por más bonito, por más amplio que ustedes tengan, si no se adecúa a las actividades que ustedes realizan o a los productos o servicios que ustedes ofrezcan, pues allí se van a dar cuenta que ese manual no aplica para ese sujeto obligado. Por ende, es importante no copiar el manual de otro. Hay que ajustarlos de conformidad con las actividades que realizan, a los productos y servicios que ofrezcamos, a los tipos de clientes que a nosotros también tengamos, ¿no? Hay que incluir y formalizar todos los procesos, todos los procedimientos, cuáles son las políticas que vamos a establecer con relación al régimen de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El manual no es estático, hay que actualizarlo frecuentemente. Cada vez que se den modificaciones a las normativas, asimismo debemos entonces adecuarlo a todos estos cambios, cambios pues que también deben estar aprobados, ya sea alta gerencia, junta directiva, gobierno corporativo, cualquier persona o directores que tengan pues poder de decisión o de mando, ¿no? Asignar en la medida de lo posible a un responsable del manual de cumplimiento y por último la importancia de divulgar el mismo. Es decir, todos los que laboren para una empresa, una institución o cualquier tipo de organización deben tener conocimiento del manual de prevención, puesto que es el que va a dar allí, pues, como decimos nosotros, todo la importancia de la prevención, ¿no? Todo lo que atañe al régimen de prevención de los delitos relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esto, pues, hemos culminado los requerimientos mínimos que debe contener un manual de prevención. Recuerden que el manual debe estar ajustado a sus necesidades. Esto va a depender también del tamaño y la complejidad del negocio o de las actividades que nosotros estemos realizando o brindando. Muchísimas gracias a todos. Sí.